para el día de hoy, perdón, tenemos el tema de apertura mental. Entonces voy a compartir pantalla para que comencemos a desarrollar un poquito esa temática. Bueno, entonces, lo que les decía inicialmente, vamos a compartir el tema y la idea es que pues, podamos también a través del intercambio y de haciendo como los aportes pertinentes. La apertura mental, básicamente lo que se busca es que cada uno de nosotros podamos como que, como su nombre lo indica, abrir la mente a otras posibilidades. En general lo que notamos es que estamos muy imbuidos por muchas situaciones humanas que como se expresa acá, nos encierran en ideas, en creencias, en muchas estructuras que hemos adquirido a través de toda nuestra historia de vida y seguramente hoy por esa razón nos cuesta abrir nuestra mente a otras posibilidades. También aparece a veces un aspecto como de temor, ¿cierto? De enfrentarse a cosas nuevas, eh, de pronto pensar que a través de ese conocimiento vamos a perder ciertas tranquilidades o seguridades que podamos manejar, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre aparecen como ciertos fantasmas que de alguna manera nos impiden como que nuestra mente pueda volar hacia otros horizontes, hacia otras maneras de ver la vida. Entonces aparece aquí la primera pregunta que quisiera que pues, pudieran ustedes, el que lo desee, lógicamente, hacer el aporte, y es lo de que plantea, es que para nosotros como seres que buscamos lo espiritual, ¿qué representa este aspecto de que se está planteando acá inicialmente? Si como seres humanos estamos encerrados en ideas, en creencias y nos cuesta abrir nuestra mente a otras posibilidades. Como no los estoy viendo acá, pues lógicamente quien quiera abrir pues, su micrófono y puede intervenir. ¿Alguien quisiera hacer algún aporte? Bueno, si no, ahí vamos entrando como más en confianza, poco a poco. Bueno, en general yo pienso que todos los que estamos acá, de alguna manera, estamos interesados en hacer un cambio. Y cuando hablamos de hacer un cambio, en el fondo lo que buscamos es una tarea de trabajo espiritual, donde lo espiritual implica más, es como entrar al interior de cada uno de nosotros y comenzar a autoobservarnos. Entre todas esas situaciones de autoobservación, pues aparecen seguramente lo que hemos planteado ahora. Eh, Todas esas estructuras que nos impiden volar y que, aunque yo lo anhelo, muchas veces siempre estoy aplazando. Entonces digo, mañana lo haré, pasado mañana posiblemente, etcétera, 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 y siempre estamos aplazando una posibilidad que puede representar para nosotros algo muy hermoso, o sea, un cambio real de vida. ¿Por qué razón? Porque cuando buscamos lo espiritual, representa para nosotros una visión hacia la vida totalmente distinta. Entonces, supóngase que mi visión ante una relación con mi ser más cercano, yo la veo siempre con imposición. O sea, yo tengo que imponer mis ideas. Yo soy el que mando aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que esa relación, de alguna manera, aunque el otro la pueda aceptar, pueda de alguna manera, como dice, bajar la cabeza, en el fondo no está siendo una relación armónica. Obviamente la otra persona se siente abatida, se siente como que le están presionando a que haga lo que no, muchas veces no desearía hacer, etcétera, etcétera. Cuando hacemos todo ese cambio, digamos, de apertura mental y decimos,
aunque yo tengo esa creencia en mí de que yo soy el que mando, el que tengo la razón, que puedo imponer mis ideas, por mi apertura hacia otra visión de la vida, donde digo, caramba, a través de esta manera de proceder, lo que estoy haciendo le es un daño a mi pareja, o sea, a la persona que tengo cercanamente. Entonces, ¿qué hago inmediatamente? Con esa apertura mental comienzo a visualizar otra manera de trabajar eso. Y claro, me va a costar un poco de trabajo porque seguramente estoy acostumbrado a manejar las cosas de esa manera. Pero poco a poco me voy dando cuenta de que si establezco una relación diferente con esa persona y la dejo que ella se exprese, que podamos llegar a determinados acuerdos, etcétera, 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 nuestra relación comienza a dar un giro muy interesante. Y eso, aunque yo no me dé cuenta, está tocando mi interior y está tocando el interior del otro ser. O sea que en el fondo lo que se está haciendo es una labor espiritual, una labor amorosa, porque quiero mejorar esa relación. Y estoy hablando solamente de pronto de una situación específica, pero podría haber miles de situaciones, no solamente en relación con otra persona. Por ejemplo, en relación con el alimento que me ponen en la mesa todos los días. Ahora por mis ideas y creencias me cuesta aceptar a esa persona que cocina, que no cocina bien, que todo lo hace, y entonces entro en conflicto con esa persona. Ahora, con otra visión de apertura mental donde aparece como que yo tengo que armonizar esta relación no solamente con la comida, sino con la persona que cocina, empiezo a manejar las cosas diferentes. Entonces, miren, en cada momento yo puedo hacer todo un cambio y eso es abrir mi mente a otro campo de posibilidades. Y esa apertura mental entonces nos va a producir cosas muy lindas. Y es que vamos de alguna manera, a romper mucho con el dolor que podemos ocasionar, no solamente en nosotros, sino también en quienes nos rodean. Entonces, cuando estamos hablando de este aspecto, estamos hablando de la sociedad en conjunto, o sea, con todos los seres humanos. Y eso, aunque no nos demos cuenta, ahí ustedes ven la figura de la persona que están alegando detrás del hijo, el hijo viendo que discuten, etcétera, etcétera, lo está afectando directamente a él también. Entonces hay muchas cosas que aunque no nos damos cuenta se están reflejando en muchos momentos de la vida, de la existencia de cada día. Y entonces vale la pena que uno pueda emprender una visión diferente a esto. Bueno, entonces la pregunta es, como seres que estamos buscando el sentido de la vida, que queremos hacer las cosas distintas, que queremos armonizar muchas de relaciones, ¿qué podemos hacer? Es otra pregunta. Quien quiera de pronto hacer su aporte sería muy interesante. Parto de la base que todos los que estamos aquí estamos tratando de buscarle un sentido diferente a la existencia. Bueno, si me permites, Edgar, quisiera hacer un aporte. En realidad me quedé pensando en la otra pregunta que tú dijiste. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Ah. ¿O no? Es una pregunta que de alguna manera me interpeló y, digamos, la reformulé en mi cabeza, obviamente, de la siguiente manera. O sea, no me acuerdo muy bien cómo estaba para nosotros, era, ¿no? Sí, ahí está. Entonces yo la reformulé así. Para mí, como ser espiritual, ¿qué representa o qué significa esta apertura mental? ¿Se entiende cómo la traduje? Ajá, sí, perfecto. Es un lindo tema para hablarlo también esto, ¿no? Porque, bueno, yo lo siento así, como que yo soy un ser espiritual, no estoy buscando lo espiritual.
Pero bueno, sí puedo ver qué me significa o qué me representa a mí esta apertura mental. Entonces, puedo arriesgar algunos términos, ¿no? Es un desafío, en principio, ¿tá? Es es una es una oportunidad, digamos. Son oportunidades que iba a decir buenas, pero no, lo saco porque trato de no calificar demasiado, para no dejar, digamos, afuera otros calificativos. ¿Se entiende? Entonces, y pensando que soy, digamos, eh, mm, o con una visión más holística, además de un desafío y oportunidades, también entra ahí un miedo, un temor, digamos, entran esperanzas, eh, entran motivaciones, entran un montón de cosas, digamos, en esa apertura mental. Y fundamentalmente, capaz que lo veo como ir corriéndome de a poco de dogmatismos, porque bueno, sistema de creencias tenemos todos, más dogmáticas o menos dogmáticas, pero bueno, un dogma, un sistema de creencias más abierto también no deja de ser un dogma. Entonces, bueno, también me parece que es un poco ir hacia ese espacio, digamos, donde las creencias no se apoderen de mí. Yo pueda, digamos, de alguna manera, yo sea el que va arriba del caballo y no abajo del caballo. Hasta ahí nomás. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Bueno, interesante porque eso es verdad que sí, prácticamente para mí da como mucha respuesta a esto del sentido de la vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? Es lo que precisamente hablaba Adriana de esto. Tenemos seguramente muchas creencias, muchas formas, también tenemos esperanzas, tenemos posibilidades al frente, pero lo que de pronto el momento actual nos está demandando es como una decisión, ¿cierto? O sea, que no sigamos aplazando esas posibilidades, aún si estamos muchas veces haciendo un trabajo interior, a veces uno se queda en una zona de confort, o sea, se queda en una zona como quietico. Entonces uno dice, bueno, hace rato como que estoy más bien como muy contento en el punto que estoy. Sé que tengo que dar un paso siguiente y de pronto me cuesta mucho trabajo hacerlo. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, con esa visión que tengo de que el mundo, por ejemplo, hoy en día estamos en un momento bastante difícil, digamos así, en muchos niveles, pues cuando miro esa situación digo, bueno, la humanidad necesita de mí, necesita de mi trabajo, y seguramente no solamente del mío, sino de muchos seres, porque en realidad nosotros movemos muchas energías a otros niveles que a veces desconocemos. Así la ciencia, por ejemplo, reconoce muchas veces que nosotros somos 99.99, 99, 99, etcétera, por ciento de energía y solamente el 0.000001 de lo físico, digamos así, como una parte material. Sin embargo, nos volcamos más a veces en lo físico. Tenemos que como confiar en esas posibilidades de que si hago este trabajo de apertura, de trabajo espiritual, pues de alguna manera voy a no solamente a romper con mis limitaciones, sino que también voy a ayudar a todo el conjunto de seres que hagan posiblemente tareas muy parecidas, o por lo menos se lancen un poquito más allá a hacer esos cambios que llevan a una paz y a una armonía. Y como decimos acá, pues eso requiere todo un trabajo,
dentro de nosotros, porque cómo quisiera yo que el mundo cambiara, cómo quisiera que mi vecino actuara de una manera distinta, cómo quisiera que mi hijo respondiera de la forma como yo deseo. Pero, como dicen, todo empieza por uno mismo. El trabajo empieza en casa, o sea, en uno mismo. Yo no podría exigirle a un hijo que sea ordenado o pretender que sea ordenado si yo soy el primer desordenado en el lugar. Entonces, aunque sea silenciosamente, empiezo a ordenar mis cosas, a ordenar mis situaciones, a ordenar no solamente eso, sino también mi mente, y ahí está todo un trabajo de apertura mental, porque mi mente bulle en muchas cosas, una mente desordenada también. Entonces la estoy organizando, empiezo a organizarlo. Y eso es un trabajo muy fuerte, un trabajo con uno mismo, que a veces uno se asombra porque uno dice, no, no sabía que tenía tantas cosas dentro de mí mismo. O sea, aparentemente yo veía lo externo, las cosas que hacía por afuera, y me creía que era bastante interesante, etcétera. Pero ahora que me veo por dentro, empiezo a descubrir pequeñas cositas. Y todas esas cositas son significativas porque de alguna manera me separan. Entonces, la ventaja de todo ese trabajo es que conduce evidentemente a ampliar la visión de la vida. O sea, mi visión ante la vida empieza también a verse de otra manera. O sea, ya no es lo mismo. Ya si me levanto y antes ni me interesaba por el día, de pronto hoy en día veo el amanecer y digo, qué cosa tan maravillosa, qué oportunidades que tengo hoy. Y de pronto hasta se me ocurre aprender a hacer oraciones que antes no hacía y agradecer. O de pronto se me ocurre ir más allá y decir, bueno, yo he oído mucho de la meditación, no sé cómo meditar, voy a emprender esa tarea, etcétera. O sea, de alguna manera, y ahí silenciosamente también se está moviendo esa conexión con el corazón. Y la conexión con el corazón lo que hace es llevarnos a empezar a aprender a amar. O sea, amo, amo el momento, amo el amanecer, comienzo a amar. Y esa observación de una manera diferente me mueve a una visión del amor un poquito más allá del amor que puedo tener en este momento hacia muchas situaciones. Y como decíamos ahora, pues aprendemos a orar, pues aprendemos a meditar, aprendemos a conectarnos con nuestro interior, que no es otra cosa que conectarse con la parte divina que está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esa visión así grandota, esa apertura que, que se está expresando en este momentito? Ánimo, ánimo, como dice ánimo. Hola, Sí, Gustavo. gracias. Pues yo pienso que es importante el tema de mirar la apertura mental, porque precisamente se trata de ampliar los horizontes, ¿no? Es decir, a veces cuando uno habla de la parte mental, se queda muchas veces en lo que decía ahora la compañera, digamos, en creencias o en dogmas o en paradigmas que son la manera que tenemos de ver la vida, ¿cierto? O sea, tenemos un sistema de ideas y de creencias con los cuales interpretamos el mundo. Pero es que resulta que como decía ella también, tenemos que tener una visión holística de que no solamente somos pensamiento, ¿no? Es decir, no solamente somos seres racionales, sino que también somos seres espirituales y somos seres emocionales y somos seres relacionales, o sea, seres que se relacionan no solamente entre sí, sino también con la naturaleza, con los animales, ¿no? Entonces yo pienso que en esa apertura mental y en ese darle sentido a la vida, es entender esa dimensión tan amplia que tenemos, es decir, que si bien somos seres racionales, también somos seres espirituales, también somos seres emocionales, ¿cierto? Y en eso
yo creo que hay que hacer todo un trabajo, como tú decías ahora, de reordenarnos, ¿no? De mirar todo ese potencial grande que tenemos para cambiar no solamente la vida nuestra, sino la vida de los demás. Es decir, entender que tenemos, que somos multidimensionales y dentro de eso pues tenemos mucho potencial, digamos, para desarrollar. Y yo creo que una fortaleza es esa parte espiritual que hay que trabajarla, como tú decías, con la meditación y con la relación con el Dios Supremo, pero también tenemos que desarrollar las otras partes, ¿cierto? Esa otra parte emocional, esa otra parte, digamos, relacional que tiene que ver con el otro, ¿no? Es decir, con la compasión, digamos, hacia los otros, el, el buscar cómo ayudamos, digamos, a los demás, entendiendo dentro de los demás también la naturaleza, ¿no? Entendiendo dentro de los demás también los otros seres, digamos, ¿no? Los otros seres vivos. Entonces, yo creo que sí hay todo un trabajo que uno lo puede, digamos, orientar o fortalecer, digamos, desde la parte espiritual, sin olvidar las otras cosas, ¿no? Alguien decía que los seres humanos somos como una casa de 4 cuartos, ¿no? Es decir, tenemos un cuarto que es el cuarto mental, hay un cuarto espiritual, pero también hay un cuarto físico, ¿cierto? A todos, y hay otro cuarto emocional. Entonces, a todos tenemos que dedicarles un tiempo, es decir, uno no puede quedarse solamente desarrollando solamente, digamos, la parte física, por ejemplo, ¿no? Que hay gente que solamente se dedica al trabajo y a hacer cosas, ¿no? Y a producir dinero y a ganar muchas y a acumular riquezas en esa parte, en esa parte física, digamos, pero es que también hay otra parte porque entonces se nos va atrofiando la parte espiritual y obviamente desarrollamos la parte espiritual, pero también tenemos que desarrollar la parte emocional, ¿cierto? También tenemos que desarrollar esa otra parte y tenemos que desarrollar también la parte afectiva. Entonces, porque es decir, uno no puede tener una salud, digamos, no podemos ser seres saludables si no tenemos un equilibrio entre esa parte emocional, entre esa parte física, entre esa parte espiritual, ¿cierto? Entre esa parte mental. O sea, si nos dedicamos solamente a una sola cosa, y desafortunadamente en nuestra sociedad a veces la gente se dedica o a la parte mental o a la parte física, digamos, ¿cierto? Y descuida la parte afectiva y la parte espiritual. Y entonces, cuando se da cuenta, pues ha conseguido plata y ha trabajado mucho, pero la familia se le acabó y la parte espiritual está vacía. Entonces, yo creo que lo que, digamos, dentro de lo que tú decías ahora de cuál sería el propósito de vida, yo pensaría que el propósito en el que tenemos que trabajar es en fortalecer esas otras partes que tenemos débiles para lograr, digamos, como un equilibrio, como una salud, digamos, como un estado saludable donde todas esas partes estén equilibradas. Sería como el ideal, pienso yo, ¿no? Ese sería mi aporte. Gracias, Gustavo. Sí, en realidad digamos que justamente cuando hablamos del trabajo espiritual, lo que dice Gustavo es trabajar sobre el ser integral, ¿no? Por fortuna, y aquí aparece un elemento tan importante que es el de aprender a amar, ¿no? O sea, el amar es cuando yo comienzo a manejar lo que decías de parte de la compasión, es realmente unirme a las necesidades de los demás, o sea, las necesidades del mundo, las necesidades del planeta. Y eso es, entonces cuando lo proyectamos con esa visión tan amplia, eh, cuando le colocamos en la mente toda una tarea, empezamos a movilizar pensamientos, sentimientos, emociones y acciones que realmente conducen a que se movilice absolutamente todo en el ser y es muy importante. Entonces, me parece muy bien el aporte de Gustavo. Yo también quería hacer un aporte
porque usted nos menciona, caballero, con respecto a que esta amplitud mental, ¿cierto? Nos lleva también a ampliar esa visión, ¿cierto? Que nosotros tenemos de nosotros mismos y de todo. Eh, esa noción que podemos encontrar de nosotros y del mundo y de todo lo que nos rodea incluso. Entonces, nos está indicando que, bueno, que si hay unas creencias, que si hay todas estas limitaciones y determinaciones, ¿cierto? Que no me permiten ir más allá y tener esa amplitud mental, porque a veces ni siquiera la reconocemos, a veces es difícil que reconocer que en verdad todavía no, pues no la estoy alcanzando, ¿cierto? Mientras no se haga un trabajo permanente, continuo, porque tenemos que salir de ese centro, ¿cierto? Si yo salgo de ese centro, de ese contexto y de esa órbita personal sobre la cual yo me muevo, sobre esa manera de ver yo la vida y que me determina precisamente esa creencia. Sí, que ahí donde se derivan todas esas creencias, esas ideas, y que yo las sigo aplicando, entonces no me va no voy a ampliar esa visión del mundo, ¿cierto? Entonces, necesario salir como de ese contexto personal, de centrarme siempre en mí para poder interactuar con ese mundo. Si yo no me comunico con él, si yo no aprendo a escucharlo, si yo no aprendo a callar y hacer como toda esta interacción permanente, ¿cierto? De percibirlo. Entonces, de pronto no me va a dar mucha más dificultad tener esa amplitud mental. Entonces, y quizás es precisamente, pues, espiritualizar la vida, es precisamente reconocer todas esas limitaciones internas y todas esas fuerzas que surgen dentro de nosotros que no nos permiten esas creencias que vienen tan arraigadas, ¿cierto? Tan arraigadas con ese pasado que son estructuras supremamente pesadas, ¿cierto? Y que no nos dejan avanzar, no nos dejan avanzar. Y para ello pienso que es importantísimo salir y ya empezar esa observancia permanente de uno mismo para salir de ese centro. Y eso era lo que yo quería aportar. Gracias, Blanca. Eso nos abre como otro panorama bien hermoso dentro de toda esa apertura, y es que cuando hacemos todo ese trabajo de visión hacia lo espiritual, comenzamos a manejar conciencia y voluntad. O sea, todos los seres humanos tenemos conciencia y manejamos al mismo tiempo. Tenemos ese otro atributo de voluntad. Entonces nuestra conciencia comienza a mirar también en cada momento las situaciones de otra manera. Y eso es ampliar la visión. La conciencia me pone al frente de otra manera de ver la vida. O sea, me pone un reto. Porque de alguna manera digo, bueno, aquí yo tengo que hacer algo. Si sigo actuando de la misma manera que lo he venido haciendo, pues me quedo estático, me quedo en el mismo lugar. Pero si quiero ir más allá, con esa nueva visión que me ha abierto la mente, necesita el de la aplicación de la voluntad. Esa voluntad es como esa capacidad que todos tenemos también de hacer las cosas en el momento que es necesario. Pero es también importantísimo porque eso no es gratuito, digamos que a veces decimos la voluntad no flaquea, pero no, es un aspecto que se va fortaleciendo también en la medida en que vamos ampliando nuestra conciencia. Eso va unidos generalmente. Y entonces nos hacemos más responsables también de muchas cosas. Muy interesante. El otro aspecto es la ventaja, ¿no? El trabajo interior que estamos hablando y que seguramente ustedes ya en algún momento lo han expresado. Por ejemplo, aspectos como esto que son hermosos, ¿no?
Generalmente, ¿qué hace uno? Pues ante una opinión del otro, o no estoy de acuerdo, no la comparto, la critico, etcétera, etcétera, etcétera. No abro mi mente a, a- a otras situaciones. Hoy en día, por ejemplo, el mundo manejado con tantos medios de comunicación donde uno ve tanta información tan diversa y muchas veces uno no abre la mente para decir, bueno, aquí estoy escuchando otra visión diferente, la pongo allí, no es que tenga que querer automáticamente, pero en mi interior como una alternativa, la voy a estudiar, la voy a analizar, la voy a profundizar. Y de pronto esa visión que alguien presenta diferente me abre un panorama distinto. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento yo hago cambios. No me quedo encerrado en una estructura rígida de que las cosas son así y punto. ¿Sí? ¿No? Seguramente en eso estamos realmente hoy en día manejados fuertemente por esa situación de comunicaciones diversas en muchos sentidos. Entonces, ¿cómo respetamos eso? Es muy importante. Lo que alguien planteaba ahora, creo que Gustavo, digamos, es prácticamente la compasión, que no es sentir lástima por el otro, sino simplemente hacer una ayuda efectiva por las situaciones de los demás. También hay otro aspecto que es bien importante, es que comenzamos a verdaderamente a armonizar y a generar ambientes dignos o hermosos o profundos en los sitios donde nos encontramos. Entonces ya nuestra relación en casa empieza a verse diferente. Comienzo de pronto a sentir que ese conflicto que tenía en ciertas situaciones empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque ya tengo otra manera de enfocar cada momento. Y en eso pues podemos tener ejemplos y muchos ejemplos. Y otro aspecto es lo que hablábamos al principio. Aprender a vivir cada momento con amor. Y esto es como la tarea que quizás se nos han inculcado a través de muchos siglos grandes seres. Amar, amar, amar y amar. Y creo que hoy en día lo vemos como una gran necesidad, ¿no? Cómo aprendo a amar cada momento, sacarle como ese jugo a la vida, como ese sentido a la existencia. Cuando comienzo con actos pequeñitos, como por ejemplo, me levanto, doy gracias, estoy amando el momento. Voy al baño y agradezco el agua que me está cayendo y me refresca de pronto. Entonces ese es un acto de amor. Estoy haciendo agradecimientos por un caudal de posibilidades que tengo. Cuando cierro la llave y la dosifico para no hacer demasiados gastos que estoy haciendo. Un trabajo de amor porque no sabemos si un buen día el planeta todavía se le falta un poquito de agua. O de pronto hay otros seres que en el planeta no la tienen en un momento dado. Entonces me comienzo a conectar con otras necesidades en cada momento. O sea, allí hay un sentido, un significado de cada momento. Lo conecto con otras posibilidades, que de pronto no lo hacía antes. Esa apertura mental me ha llevado a que cada momento de la vida tiene un gran valor. Cada momento, sea agradable, desagradable, porque también en lo desagradable puedo aprender. Hay una enseñanza, dice, cada momento nos trae una enseñanza. Aparentemente un momento difícil, dice, pero ¿qué enseñanza va a haber allí? Seguramente la vida me lo ha puesto para que aprenda algo. Este momento que estamos viviendo del virus y todas estas guerras, aparentemente uno dice, ¿qué me puede enseñar? ¿No? Y nos ha ayudado a despertar muchas cosas, a muchos seres, ¿no? A ver muchas situaciones de una manera distinta, a saber que la vida como la llevábamos de pronto no era la más adecuada. Eso ya es importantísimo. Pues todo es importante, toda experiencia vale la pena, por eso la vivimos con un profundo amor. Bueno, entonces, estos son ejemplos, pero podríamos decir que la amplitud mental mueve muchas situaciones de la vida. Realmente es incalculable lo que podemos lograr.
Seguramente cuando uno conversa con ustedes que ya llevan todo un buen trabajo, unos buenos años haciendo este labor, y se les pregunta, por ejemplo, ¿qué ha logrado en estos 5 años o 10 años? Está haciendo toda esta labor interior. Y esta gente dice, caramba, mi vida ha dado un vuelco supremamente importante, significativo. Ya mi vida es otra cosa. Por ejemplo, alguna vez estábamos en un grupo con amigos e hicimos la pregunta que si a usted antes de estar haciendo este trabajo interior le hacía algo, alguien lo agredía, ¿usted qué hacía? Entonces, en general, la mayoría dijo, pues yo buscaba venganza o esa persona para mí ya dejaba de ser mi amigo y otras cosas. Y ahora que ya ha pasado tantos años, a ustedes les pasa por la cabeza vengarse. Todos absolutamente dijeron, para nada, para nada. Y era una sola pregunta, de un hecho. ¿Qué quiere decir? Que toda esta labor silenciosa, paciente, amorosa, respetuosa, ¿sí? De alguna manera ha llevado a un gran desenvolvimiento de posibilidades en cada ser. Eso es un cambio interior, es un trabajo espiritual. Bueno, entonces la amplitud de mente fortalece la humildad también, ¿no? ¿Por qué piensan ustedes que nos puede ayudar a fortalecer la humildad? Marta Lucía. Se me está yendo por raticos el internet. Ahorita me sacó, me adelantó un poquito porque yo le iba a hablar de la humildad. O sea, yo pienso que hay que hacer un ejercicio de humildad para aceptar que uno no siempre tiene la razón, que uno puede estar equivocado, ¿cierto? Y que mire que otro hace las cosas de otra manera y a lo mejor esa manera es más funcional, más, o sea, yo pienso que hasta la creatividad se hace mayor, ¿cierto? Pero la humildad, yo pienso que ahí es un ejemplo, es cuando no se tiene como amplitud, como a mental y como que no, uno no acepta como las ideas y lo que otro piensa, es como eso, ¿cierto? Es ese orgullo, es tratar de imponer lo que uno sabe, lo que uno cree que es así, así tiene que ser y se acabó. Entonces, sí, claro, por eso fortalece muchísimo la humildad, la voluntad, sí, todo eso, la humildad es vital en ese proceso, creo yo. Ujú, porque es aceptar que hay cosas diferentes, nuevas y a lo mejor muchísimo mejores que las que teníamos así como que así era. Así es y así tiene que ser. Listo, gracias. Gustavo también quería hablar, ¿alguien más? Sí, Edgar. Sí, yo creo que esa parte de la humildad es bien importante. Y si uno tiene una apertura mental, digamos, le permite, digamos, ver las cosas desde otros puntos de vista, ¿no? Yo creo que la digamos, esa actitud frente a la vida, digamos, de apertura mental, le permite a uno salirse, como tú decías ahora, de esa zona de confort y le permite ver las cosas de otra manera, ¿no? Es decir, de ser un poquito más creativo, de no perder uno la capacidad de asombro, lo que era de pronto tú hablabas ahorita, de que a veces damos por sentado, digamos, de que mañana va a ser otro día y va a ser sol y va a seguir el mundo girando, pero realmente es maravilloso, digamos, uno poderse despertar y darle gracias a la vida, a Dios, porque hay otro día, porque tenemos una nueva oportunidad de hacer cosas. A veces nos acostumbramos tanto a la vida, digamos, como la llevamos, que nos parece lo más normal, ¿no? O sea, lo más normal,
que respiremos, que abramos una llave y tengamos agua potable, que tengamos los alimentos, que tengamos un cuerpo sano, que tengamos una capacidad mental para poder trabajar. O sea, y realmente todo eso es un milagro, es decir, es una cosa maravillosa, digamos, la vida misma es algo maravilloso. Entonces, y si uno se pone a ver en el universo, digamos, nosotros hacemos parte de un universo inmenso, y realmente lo que somos nosotros dentro de ese universo es una cosa mínima, es decir, el planeta Tierra es de los planetas más pequeñitos que está por ahí en un rincón de una galaxia entre miles de galaxias, es decir, que realmente eh, si vemos la vida desde ese punto de vista, tenemos que mantener una humildad, pues porque es que hay tantas cosas que no dependen de nosotros, es decir, hay tantos regalos que nos da la vida, que lo único que podemos hacer es agradecer, mantener un sentimiento de agradecimiento. Y claro, como tú decías ahora, si se presentan dificultades y problemas que también hacen parte de la vida, bueno, aprender de todas las cosas que nos suceden y seguir para adelante. Pero yo creo que la humildad le permite a uno saber, digamos, que hay muchas cosas por hacer, que si bien es cierto, uno hace un trabajo interior, digamos, cierto, para fortalecerse para mejorarse para crecer como ser humano, uno no se puede quedar solamente mirando hacia adentro, ¿no? O sea, hacer un trabajo interior, sino que también hay que hacer un trabajo hacia afuera, porque es que hacia afuera están los demás, ¿no? Y entonces allí es válido el amor, por ejemplo, el amor es el sentimiento más grande que tenemos, y allí juega también la compasión, y juega el ayudar a los demás y sentir la necesidad de los demás y saber de que yo no estoy completo solamente si tengo resueltas mis necesidades, sino que también hay que mirar de qué manera colaboramos entre la comunidad, porque es que nosotros no somos solos, es decir, hacemos parte de una comunidad, y si la comunidad, si la sociedad en la que está enferma, yo no puedo estar sano, es decir, yo no puedo estar sano si la comunidad en la que estoy está enferma y llena de necesidades, y yo simplemente me quedo por acá en mi egoísmo, pues solamente mirando mis cosas. Entonces, yo creo que la humildad nos permite entender que somos muy vulnerables, es decir, nosotros somos unos seres muy vulnerables que nos podemos morir en cualquier momento, es decir, que la vida es una cosa muy, muy efímera, pero también es algo eh, muy etéreo, es decir, es una cosa donde tenemos que darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad y si uno es consciente de que es muy vulnerable, eso hace que uno sea muy humilde, ¿no? A veces la gente se siente muy fuerte y se siente con mucho poder, ¿no? Porque, no sé, maneja recursos o cosas, o tiene, no sé, riquezas. Pero realmente, si uno se mira, hay una frase que decía Sócrates, es que decía, una vida que no es examinada no merece la pena ser vivida. Es decir, una vida donde uno no se está evaluando, no está mirando estas cosas, no merece la pena ser vivida. Es decir, una vida que no es evaluada, es decir, que uno no revisa esto, que no mira cómo está viviendo, qué otras cosas puede hacer, digamos, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida y cómo puedo aprovechar la apertura mental para cambiar, digamos, y tener otra visión de la vida? Si no examinamos eso y nos quedamos simplemente en la zona de confort y seguimos allí como llevados, ¿no? Como llevados por la corriente, pues no vamos a aprovechar esta oportunidad que tenemos de vida, que es una cosa muy pasajera, es decir, la vida es algo muy pasajero. Realmente nosotros como especie tenemos un ciclo de vida muy cortico que no pasa de 100 años, es decir, la gente mayor de 100 años son muy poquitos. Entonces, y 100 años dentro del tiempo del universo es nada, pues es un parpadeo, pues es un parpadeo del sol. Entonces, si no aprovechamos, digamos, esa vida que tenemos, y con humildad, digamos, porque es que la humildad permite que uno reconozca que no sabe mucho. Es decir, nosotros realmente no sabemos mucho, por más pregrados y posgrados conocemos, es decir, estamos como parados como yo a veces me imagino que estamos en una imagen así como que estamos en la playa, digamos, en la orilla del mar del conocimiento, y de pronto metemos un piecito allí como
como en ese mar de conocimiento y nos parece que ya sabemos mucho, ¿no? Y realmente el conocimiento es enorme, es decir, lo que tenemos por aprender es mucho, y frente a ese mar de conocimiento lo único que podemos tener es un espíritu de humildad, y esa humildad nos permite pues ir conociendo poco a poco, ir mejorando y siendo cada vez en una versión de cada uno, pues cada vez mejor, es decir, pues, tratar de ser cada vez mejores seres humanos. Ese era el aporte, Edgar. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. En realidad ese es un aspecto supremamente importante, ¿no? En general, digamos que quizá culturalmente para muchos seres comenzar a lograr algo, como quizás se hablaba al principio en el tener, ¿no? Comienzan a sentirse como más que otros seres. O sea, como que comienza uno a hacer diferencias, ¿no? Cuando en realidad nosotros somos almas, con diferentes características, diferentes alcances, y todos somos como almas iguales ante los ojos de lo divino, no tenemos diferencias. Entonces eso también evita que culturalmente de pronto uno tenga ya sembrado un poquito de esa parte, porque aún en lo espiritual puede ser que comience el alma a crecer y sentirse más que otro que de pronto no hace una labor de ese tipo. Entonces no, en realidad no. Entonces todos los seres merecen atención. Lo importante es quizá que me pueda ubicar siempre en un plano muy, como decir, el plano más bajito para no mirar a alguien por encima, ¿cierto? Y eso realmente lo logra ese trabajo interior, porque como hablamos ahora del amor, abarca el todo. Para mí no empiezan a aparecer diferencias. Pero como estamos en peligro, pues lo interesante es que estamos dispuestos a buscar ayuda, y eso de alguna manera es, como me estoy enfrentando a un campo nuevo que no conozco, yo lo llamo como la universidad de la vida, donde seguramente hasta ahora he manejado la vida muy hacia afuera. Ahora, cuando voy a mi interior, me voy a encontrar con tantas cosas desconocidas, pues ahí sí que tengo que reconocer de una manera muy humilde que necesito inmensamente ayuda. Por eso nos valemos a veces de otro ser que puede haber caminado un poquitico más que yo, y no es que me va a dar la solución a los problemas, pero bueno, me puede abrir una ventana diferente. Eso es apertura mental, me abre una ventana. De pronto puede ser que no la compartan en el instante, pero ahí la dejo y comienzo a trabajar. Y eso ya es una posibilidad nueva. O sea, aparecen nuevas enseñanzas de vida. Y siempre van a aparecer dudas, porque todo es así. Ya estuvimos cuando estábamos pequeñitos y estamos enfrentando las letras y todas estas cosas. Siempre necesitábamos, aún con la mamá y el papá, aclarar dudas. Entonces toda la vida es así, y en el campo interior donde nos estamos enfrentando a algo tan desconocido, sí que es importante. Entonces son las formas diversas, y esa parte, aunque uno piense que es fácil, no, a veces no resultan tan fácil, ¿no? Reconocer que uno necesita ayuda y que en este momento tengo una duda, a ver cómo la planteo, cómo la converso con alguien, y de pronto esa persona me hace ver la vida de otra manera, ¿no? O me muestra alternativas y yo las ensayo y miro, pero soy yo que asumo ese reto, ¿no? De atreverme a mirar las cosas o plantearme otras alternativas. Entonces esa es una tarea linda que tenemos por delante. Bueno, entonces esta labor es muy linda, ¿no? ¿Qué puede suceder en nuestra vida, por ejemplo, después de toda esa labor? ¿Qué piensan ustedes? Después de aprender esta tarea de amor, de apertura de mente, de lo que se ha planteado ahora de trabajar con la compasión, con pensamientos, con sentimientos, con emociones, con acciones distintas, ¿qué puede suceder con la vida?
Lucía. Sí, yo pienso que en primer lugar vamos a tener armonía, vamos a tener paz interior, vamos a ser capaces de discernir con claridad. Y algo que me parece muy importante que nos puede brindar la amplitud mental en estos momentos, sobre todo después de esta pandemia, nos puede ayudar a equilibrar nuestra salud mental, a ser capaces pues de actuar con sabiduría en distintas circunstancias, ¿no? Y como decía Gustavo, ¿no? No lo sabemos todo, tenemos que ser capaces de buscar ayuda y de saber que si la encontramos, pues vamos a esperar que sucedan cosas positivas en la vida de cada uno. Gracias a Lucía. Sí. Hay un aspecto que ha nombrado Ana Lucía, que es la paz, ¿no? Paz y armonía. Bueno, estamos enfrentando a un reto de existencia, a unas posibilidades desconocidas que no se puedan venir, pero no solamente hoy, sino siempre ha habido desarmonía, digamos, y eso nos pone en un reto de no ser violentos. Porque a veces uno quisiera, bueno, sí, hacemos oración para que haya paz, pero también trabajamos mucho en nosotros mismos, en las pequeñas violencias. O sea, en el gesto, en la mirada, en el pensamiento, en la palabra, cómo la expreso, en muchas cosas. Entonces empezamos a decir, aquí yo tengo pequeñas violencias que alimentan a la gran violencia, por decir así, ¿no? Eso es todo un cúmulo de cosas que se han ido creciendo y creciendo y creciendo, y por alguna parte, como dicen, siempre explota o la copa se rebosa. Y entonces ahí es donde volvemos otra vez a nosotros, a trabajar en nosotros. Como yo aminoro, claro, y ahí creo en el campo de las posibilidades energéticas que hablamos al principio. Tengo fe en que mi acción amorosa mueve las mentes de otros seres en muchas otras partes. Pero tengo que creer en eso. ¿Sí? Aparece como una visión de fe diferente a la construcción. Bueno, adicional a eso, pues hay otros aspectos que de alguna manera decía ahorita, es la parte armónica. No hay concepciones rígidas sobre la vida. Se aprende a convivir y aceptar a cada uno como lo que es. O sea, aprendo a aceptar a mi vecino, a cualquiera, al que generó la destrucción, como el que otro está en el otro campo. Para mí, todos son parte de la existencia. Todos merecen posibilidades. Se fortalece esa parte de dar el amor permanentemente, no esperar. Eso es muy importante, porque a veces damos, pero también decimos, bueno, ¿y dónde está el saludito? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está, sí, la gratificación? No, cuando hacemos las cosas por amor, es dar, es un lema, dar y no esperar. Es un lema espiritual muy hermoso. Y el otro es que siempre vemos las cosas de una manera positiva. O sea, quizá vamos rompiendo con lo que decía Adriana inicialmente, es con ese temor, con ese miedo. ¿Sí? Entonces vino el virus y qué miedo, me encerré, no quiero salir, no puedo. Entonces eso me atrapa, u otras cosas, y ahora viene la guerra. Entonces, el miedo, y entonces no me puedo mover, no puedo salir. Entro en una desesperación, en una angustia, no puedo dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando lo hacemos así nos damos cuenta de que las cosas vienen y entramos en un lema muy lindo que también es muy espiritual, que dice, acepte la vida tal como se presenta. Yo no sé qué pueda pasar mañana, pero a lo mejor en un momento de crisis muy grande yo puedo ser una fuerza de sostén para muchos. ¿Sí? A muchos que entran en un gran desequilibrio, le puedo ser un momento de sostén. Yo soy una persona que puede darle la mano. Y eso es muy importante. Entonces, todo eso se va logrando por
por esa labor linda, espiritual, que tiene mucho que ver con esa apertura que hemos hablado hoy. Bueno, ya llegamos a la hora. Les cuento pues que esta es una experiencia ha sido muy interesante. En realidad, darse una cuenta que se va construyendo un espacio de cambio, es la idea. O sea, que todos aprendamos sin temor a expresar nuestra idea, no importa cómo sea, pero que nos ayudan, porque me he dado cuenta, por ejemplo, hoy que muchos de los aportes estaban dentro de las charlas y aún sin mirarlas, ¿cierto? O sea, en realidad es como una conexión que nos, que nos envuelve de otra manera y nos genera como una visión mucho más profunda de la vida. Entonces quisiera agradecer a todos y por supuesto vamos a seguir viviendo este tipo de experiencias, me parece que vale la pena. Lo interesante es, como decíamos también al principio, que los conocimientos se vuelvan parte de la vida. Porque una vida sin práctica, llena de conocimientos, es interesante, pero se queda allí. Y la idea no es que uno salga del sitio donde está y siempre, cada vez, vaya un poquito más allá. Ojalá, si lo pone en práctica, seguramente toda la semana va a poder hacer todo un proceso de desenvolvimiento. Y bienvenido siempre. Le agradezco mucho, infinitamente, la asistencia del día de hoy y que tengan una linda semana.